Ay, como que me ha dolido el pecho. Ya son 3 días que tengo así. Pero hoy como que me duele más. Bien, me dijo mi mami, no salgas. Pero bueno, no ha de ser nada. Uy, me está costando como respirar. ¿Qué será? No, no puede ser. Me está costando cada vez más respirar. Y el hospital está lejos. ¿Qué me pasa? Ayuda, ¿qué me pasa? Jorgito tuvo una dificultad respiratoria, pero ¿realmente sabemos el por qué? En mi opinión, puede ser un problema en alguna de las ramas del plexo cervical. Si te intriga saber cuál, te lo explicaré ahora. Hola, soy Johan Barra Gabelón, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y el día de hoy te conversaré de un tema muy interesante. Acompáñame a verlo, es el plexo cervical. Bien, para comenzar con plexo cervical, la conformación de este estará dado por los primeros 4 nervios raquídeos cervicales, en este caso, es decir, C1, C2, C3 y C4, que a su vez darán 2 tipos de ramos, es decir, anteriores y posteriores, que los posteriores los estudiaremos al final. Los ramos anteriores de C2, C3 y C4 se subdividirán en 2 partes, es decir, ascendentes y descendentes, mientras que C1 lo hará único y descendente. Entonces, de aquí van a partir las asas cervicales, que en este caso son 3. La primera asa, que es la asa del atlas, estará conformada por la rama descendente de C1 y la rama ascendente de C2. La segunda asa, que es la asa del axis, estará conformada por la rama descendente de C2 y la rama ascendente de C3. Y por último, la tercera asa estará conformada por la rama descendente de C3 y la rama ascendente de C4. Si ya llegamos a este punto, debemos haber estudiado plexo braquial y sabemos que la rama descendente de C4 ayuda a la conformación de este plexo braquial. El plexo cervical tendrá una distribución, la cual es la siguiente. Primero, tendremos los ramos profundos o motores. Segundo, tendríamos los ramos superficiales o cutáneos. Y por último, tendríamos los ramos comunicantes. En el primer grupo, que son los profundos o motores, estos darán ramos a los siguientes músculos: el recto lateral, los presvertebrales, el recto anterior, los escalenos, los romboides, los elevadores de la escápula, y además de esto vamos a tener 2 ramos importantes. El primero, que es el ramo descendente, y por último tendríamos el nervio frénico. Hablemos del nervio frénico. El nervio frénico nace de C3, C4 y C5, pero especialmente lo hace de C4. En el trayecto, comenzando en el cuello, este descenderá en el borde lateral del músculo escaleno anterior, donde va a recibir la rama de C5. Luego de aquí descenderá oblicuo hasta el borde medial del músculo escaleno anterior, antes mencionado, y de aquí descenderá verticalmente atravesando lo que es la clavícula. En este punto vamos a estudiar de diferente forma el nervio frénico derecho y el izquierdo. El nervio frénico derecho en la entrada del tórax va a discurrir entre la arteria y vena subclavia. Propiamente en lo que es el tórax, lo hará posterolateral a lo que es el tronco brachiocefálico. Luego, este va a descender verticalmente y lateral al pericardio para abordar el diafragma en lo que sería la parte anterolateral de la vena cava inferior. El nervio frénico izquierdo en la entrada del tórax estará lateral al conducto torácico y posterior a la vena brachiocefálica. En el tórax propiamente lo estará anterior a lo que es la porción horizontal de la aorta, y en este punto se verá una diferencia importante con el nervio frénico derecho, puesto que este descenderá oblicuo descendente y anterior, este también lateral al pericardio, y abordará el diafragma un poco posterior a lo que es el ápex del corazón. Cabe recalcar que en todo el trayecto el nervio frénico está acompañado por los vasos pericardiofrénicos. Hablando de la distribución del nervio frénico, vamos a saber que en el cuello este no da ramos,
pero le dará ramos en la pleura, el pericardio y propiamente donde termina, el diafragma, que aquí va a dar de 3 a 4 ramos, dividiéndolo en ramos del músculo superiores y ramos abdominales. Para hablar de la anatomía funcional del nervio frénico, vamos a saber que este es el principal nervio de inhalación. Además, este va a ayudar en las fuerzas abdominales, como lo que es la defecación y el parto. Bien, ahora iremos con el segundo grupo, que son los cutáneos o superficiales, que este se dividirá en 4 ramos, que los 3 primeros lo harán en la segunda asa cervical y el último lo haría directamente del cuarto nervio cervical. Entonces, el primero sería el nervio occipital menor, que bordea la porción posterior del músculo esternocleidomastoideo para luego ascender y dividirse en 2 porciones, una para la región mastoidea y otra para la región occipital. El segundo que tenemos es el nervio auricular mayor, el cual, al igual que el anterior, bordea la porción posterior del músculo esternocleidomastoideo. Este también ascenderá, pero lo hará posterior a la vena yugular externa, llegando al oído, pero cerca del ángulo de la mandíbula se dividirá en 2. Una porción lateral para la región parotidia y propiamente la glándula parótida, y una medial para la región mastoidea. Luego tenemos al nervio transverso del cuello, que al igual que los anteriores, tiene su relación con el músculo esternocleidomastoideo. Pero este en la vena yugular externa la atravesaría transversalmente, para luego distribuirse en la región suprayoidea y cervical anterior. Y por último, tendríamos al nervio supraclavicular, que este iría a la parte lateral del cuello, específicamente en el triángulo lateral, donde estos ramos se harían superficiales. Entonces aquí lo dividiríamos en 3 partes, una supraesternal, otra supraclavicular y por último la supraacromial. Bien, ahora iremos con el tercer grupo, el cual son los ramos comunicantes, constituido en 3 partes. La primera comunicación se da por el tronco simpático, por medio de los 3 a 4 primeros nervios cervicales. La segunda comunicación es con el nervio accesorio, en la cual va a estar dividida en 2 partes. La primera parte en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo por la segunda asa cervical. Y la otra parte será en la porción profunda del músculo trapecio, directamente con la segunda asa cervical o por medio directamente del tercer nervio cervical. Y como último tendríamos la comunicación con el nervio hipogloso, dado por la primera asa cervical y por la rama descendente anteriormente en el grupo motor nombrado, el cual van a ser de C2 y C3 para luego descender y comunicarse con la rama descendente del nervio hipogloso. Por último tendríamos los ramos posteriores. El primer ramo posterior correspondiente a C1 es el nervio suboccipital, el cual se va a distribuir en los siguientes músculos: el músculo oblicuo superior e inferior de la cabeza, el músculo recto posterior mayor y menor de la cabeza y por último el músculo semiespinoso. Además, este nervio va a dar un ramo comunicante para lo que sería C2. El segundo nervio posterior sería correspondiente a C2 y sería el nervio occipital mayor, el cual se va a distribuir en los siguientes músculos: los músculos oblicuos superior e inferior de la cabeza, músculo longísimo, el músculo transverso, el músculo trapecio, y este va a dar 2 ramos comunicantes, que va a ser para C1 y para C3. Por último, vamos a tener una similitud en los nervios posteriores de C3 y C4, ya que se distribuyen en los músculos multífidos, intertransversos, longísimos y trapecio. Pero el C3 va a tener una importante diferencia, ya que este va a dar un ramo cutáneo, que se va a distribuir en todo lo que sería el cuero cabelludo de esta zona. Hasta aquí hemos llegado con plexo cervical. Espero que haya sido de tu total gusto y que saques conclusiones para así resolver el caso clínico que te presenté al principio. Entonces, nos vemos en una próxima. Chao.